El Halloween es una festividad bastante llamativa que nos agrada celebrar año con año. Se dice en algunas culturas que en esta época el velo que separa nuestra realidad del mundo sobrenatural se hace cada vez más fino y ciertos sucesos o seres pueden atravesarlo con mayor facilidad. Sin duda alguna, no es por nada que en algunos lugares se considera el Halloween como la época del año más peligrosa y donde más cosas raras pasan. Hablando de eso, estas son algunas historias. El perfume. Yo era un oficial de policía que tenía un talento para tratar con personas violentas o emocionalmente perturbadas. Además, cuando lo hacía, usaba un tono de voz grave como el de las películas. Teníamos a la típica mujer del bolso, llamada Annie, con la que lidiábamos a menudo por robar en tiendas, alterar el orden público, etc. Dependiendo de su estado de ánimo, a veces se peleaba con los agentes que intentaban detenerla. Nadie quería hacerse cargo. Adicionalmente, había que cuidar de no hacerle daño, así que llevarla a custodia podía ser todo un calvario. Encima de eso, Annie no se bañaba con regularidad, pero lo compensaba aplicándose generosas cantidades de perfume que hurtaba de algunas tiendas. Tanto que te hacía llorar los ojos, aunado a que debía quedarse en tu coche durante horas. La primera vez que me tocó arrestarla, le hablé con mi voz de actor y todo marchó bastante bien. De camino a la cárcel le pregunté a Annie si ya había comido. Cuando dijo que no, me detuve y le llevé una hamburguesa y una soda. Luego conduje despacio hasta la cárcel para que pudiera comer. Desde entonces, cuando se metía en problemas, ella pedía a los oficiales que yo la llevara a la cárcel. Escalé rápido, así que fui ascendido a sargento. Mi patrulla asignada era la número 61, pero al ascender, el coche que yo llevaba pasó a no tener algún número o distintivo. Como supervisor, una noche, en la semana de Halloween, respondí a una llamada proveniente de un accidente mortal en el que uno de mis chicos estaba trabajando. Era Annie. La había atropellado un camión y había fallecido. Estaba bastante molesto, pues de alguna manera había tomado la responsabilidad no oficial de ser su protector y debería haber estado cerca para evitar que eso sucediera. Más tarde esa noche, un ayudante de la oficina del sheriff llamó y dijo que alguien estaba escondido en uno de nuestros coches, en la parte trasera. Yo iba a hacer el papeleo y llegué primero. El ayudante me dijo por radio que el coche era el número 61. Fui a este y no había nadie dentro. Otro agente trajo la llave y la abrimos para comprobar si había alguien escondido por ahí. Sin embargo, cuando abrimos la puerta, lo primero que percibí fue el perfume de Annie. El hombre de la pala. Para estas fechas, todo el mundo tiene ubicado ese barrio rico al que vas para conseguir los caramelos de mejor calidad y, por supuesto, las barras de chocolate más enormes. Cuando tenía unos 13 o 14 años, fui junto a mis amigos al barrio rico de nuestra localidad. Queríamos aprovechar toda la noche, por lo que intentamos ir a la mayoría de las casas. Debido a esto, nos quedamos hasta muy tarde. Conforme pasó el tiempo, había cada vez menos personas en las calles, hasta que de pronto ya no se veía a nadie más. Inclusive, las casas comenzaron a apagar sus luces exteriores. Decidimos terminar nuestro recorrido en ese momento, aunque de pronto, en medio de la calle, vimos cómo había un sujeto que llevaba una máscara y una capa negra. Arrastraba una pala de nieve de metal. Nos miró fijamente, bajó la pala al suelo y comenzó a avanzar hacia nosotros. Poco a poco incrementó la velocidad, a la vez que producía un chillido horripilante proveniente de la fricción de la pala y el suelo.
Al principio pensamos que se trataba de una broma de Halloween. Sin embargo, algo en ese sujeto, en la forma en que se movía, me hacía sentir que estaba en un gran peligro. Decidimos empezar a correr y notamos que ese tipo también corría detrás de nosotros. Hacía movimientos con la pala como si intentara romper cosas. Nos asustamos bastante. Saltamos algunas vallas, doblamos varias esquinas hasta que finalmente logramos perderlo. Aunque aún escuchábamos ese chirrido de su pala a lo lejos. No paramos de caminar y correr hasta que cada quien llegó a su casa. Acordamos no contarle nada a nuestros padres, pues sabíamos que de alguna estúpida forma ellos no nos dejarían volver a pedir dulces. Pero eso sí, nosotros jamás volvimos a ese barrio, por temor a encontrarnos al hombre de la pala. La mano. Cuando tenía unos 12 años, mis padres habían salido por un rato y no quise salir a pedir dulces en la noche de Halloween, por lo que me quedé solo en casa. Me encontraba en la planta baja mirando televisión. Estaba en el sofá y mi perro me acompañaba en la sala. Él estaba descansando cerca del pasillo que conducía a las escaleras. De la nada, se puso de pie. Estaba completamente alerta y comenzó a gruñir con el pelo erizado. Miraba la escalera atentamente. Para mi consternación, su mirada estaba muy fija y seguí el recorrido desde la escalera hasta llegar a la habitación para terminar mirándome a mí. Gruñó más fuerte que nunca, prácticamente ladraba, cosa que nunca hacía. No sé si fue mi imaginación, pero en ese momento mientras veía a mi perro, pude sentir cómo una mano fría se deslizaba en mi hombro, hasta que llegó a mi cuello. Fue ahí cuando comencé a gritar, o al menos lo intenté, porque la mano me apretaba. Mi perro estaba como loco, comenzó a ladrar y trataba de entender a qué debía lanzarse para defenderme, pero simplemente parecía no haber nada. Yo solamente sentía cómo la mano apretaba mi cuello cada vez más y más. No podía respirar. Llegó a pasar por mi mente que ese sería mi fin. Sin embargo, tan abrupto como empezó, mientras yo ya estaba en el suelo tosiendo, terminó y volví a respirar normalmente. Tomé a mi perro y salimos de la casa ese día. Me quedé afuera de ella esperando a mis padres. Estaba muy asustado. Les conté lo que había pasado, pero no le dieron más importancia. Pensaban que me había sugestionado por haber visto películas de terror, aunque eso era mentira. Yo estaba viendo algunas películas de acción cuando eso pasó. Lo que sí sé es que hasta la fecha me da mucho miedo estar solo en esa casa, y mis padres siguen viviendo ahí. No olvidaré lo que sentí ese día en mi cuello. Estaba muy seguro que era una mano. Cada Halloween. Desde que me mudé a la casa en la que actualmente viven mis padres cuando tenía 13 años, cada Halloween parecía algo que estaba bastante relacionado con cosas sobrenaturales. Pues, en cada noche de brujas se podía escuchar ruidos extraños. Algunas cosas desaparecían o se movían del lugar. Lo que principalmente daba mucho miedo era oír una conversación. Se podía apreciar como la voz de un hombre que hablaba con alguna mujer. Sin embargo, nunca pudimos descifrar sobre lo que hablaban. Mi habitación era donde más fuerte se escuchaba. De alguna manera, aprendimos a sobrellevarlo, pero no por eso dejaba de ser escalofriante. Ahora que ya me he mudado y también que soy más grande, me di a la tarea de investigar si había acontecido algo en esa casa, y resulta ser que en la habitación donde yo dormía también fue en donde hace 50 años un hombre empujó a su hija por la ventana, especialmente en la noche de brujas. El gato. Cada Halloween en mi pueblo natal hay una especie de tradición, que es llevar una vela de calabaza a las vías de un tren cercano. Para ponerlos en contexto,
En el pueblo hay vías de ferrocarril que pasan por el centro y pasan por un cementerio en las afueras y se adentran en la nada. Soy de la zona rural de Arkansas, así que pueden imaginar cómo es. Nada más que bosques y campos a lo largo de kilómetros. Bueno, los adolescentes siempre hablaban de que existían pistas sobre el porqué de esta extraña tradición. Algo sobre un niño que fue atropellado por un tren hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto, siendo adolescentes estúpidos, mis amigos y yo decidimos ir un día en busca de las pistas donde supuestamente murió aquel niño. Estábamos haciendo cosas de adolescentes junto a las vías, como ponerles piedras y rayar cosas, cuando de pronto apareció un gato proveniente del bosque. Fue un poco extraño porque estábamos muy lejos de la ciudad, pero da igual, no pensamos en ello. El menino se acercó a nosotros y por supuesto comenzamos a acariciarlo. Pasaron unos minutos y estábamos todos sentados en la fila sobre las vías. El gato iba caminando de un extremo a otro. Toda nuestra atención estaba dirigida a la mascota, cuando inmediatamente empezamos a sentir el suelo temblar. Miramos a los costados y había un tren a menos de 5 metros de nosotros. ¿Cómo fue que no lo escuchamos? No lo sé, pero nunca en mi vida estuve tan cerca de la muerte. Fue aterrador y nunca volvimos a ver a ese gato. Hasta el día de hoy, creo que ese animal intentó que nos matara. Investigué un poco más sobre los orígenes de esta tradición en mi pueblo, y resulta que la vela no era para apaciguar el alma de algún niño o algo por el estilo, sino era para alejar una especie de demonio en forma de gato o en forma de perro que podía aparecer en la ciudad y atraer a los niños hacia un futuro muy feo, tal y como le pasó a ese niño que el tren lo arrolló hace mucho tiempo, y tal y como casi me sucede a mí y a mis amigos esa noche de Halloween. El Boogeyman. En mi pueblo natal hay una leyenda que habla sobre nuestro propio Boogeyman. Ya saben, el típico Michael Myers o el típico hombre del saco que va detrás de los niños en la noche de Halloween. Si bien esta es una leyenda más que se ocupa para evitar que los niños anden deambulando muy tarde en las noches, algo muy extraño me pasó a mí. Debo aclarar que de acuerdo a la leyenda, el Boogeyman de mi pueblo se relata como un hombre bastante corpulento que normalmente ocupa una máscara de animal, puede ser de gato o de conejo, y va cargando un hacha enorme. Cuando yo era adolescente, decidí ir a una de mis primeras fiestas de Halloween. Todo iba muy bien, mis amigos y yo nos estábamos divirtiendo. Tan es así que perdimos la noción del tiempo mismo. Cuando nos dimos cuenta, ya era bastante tarde, y cada quien tomó camino a su casa. Todo el pueblo estaba ya apagado, y no había ni una sola alma en las calles. Yo iba caminando tranquilamente, hasta que no pude evitar sentir la sensación de que alguien me observaba. Fue entonces cuando volteé al otro lado de la acera, y ahí estaba, un hombre bastante corpulento, con una máscara de conejo. En una de sus manos sostenía un hacha de leñador bastante grande. Mi primera reacción fue pensar que alguien se había disfrazado del Boogeyman del pueblo. A fin de cuentas, era una leyenda popular. Pero esa sonrisa se fue acabando poco a poco, pues este hombre comenzó a seguirme desde su lado de la acera. Si yo aceleraba el paso, él también. Si yo doblaba, él también lo hacía. No se acercaba a más de 5 metros de mí, pero sin duda alguna me estaba siguiendo, o al menos planeaba ir al mismo lado que yo iría. En una intersección se le acababa la acera, y fue entonces cuando él se cruzó a la mía. No aguanté más el pánico. Me valió si era una broma o no. Comencé a correr, hasta perderlo de vista. No estaba seguro si debía llegar a mi casa o no,
pues no quería que ese hombre me siguiera. Según la leyenda, si él encontraba tu casa, no iba a parar hasta acabar con tu familia y contigo. Decidí esconderme cerca de la escuela, ya que mi casa está a un par de cuadras de ahí. Trataba de volver a ver a ese hombre para notar si me había seguido o no, y no había rastro de él. Aunque para mi sorpresa, cuando justo pensaba que ya estaba a salvo, sentí como un aire frío recorría mi cuello. Volteé y pude ver cómo ese hombre apareció de la nada y casi me golpea con el hacha. Su hacha pasó cerca de mi mejilla. Apenas pude esquivar ese movimiento. Corrí despavorido y comencé a gritar por ayuda. Algunas casas prendían las luces y podía ver cómo la gente se asomaba, pero ninguno me ofrecía asilo o salía a ayudarme. Era como si no pudieran ver a ese enorme hombre que me perseguía. Comencé a arrojarle basura, piedras, lo que encontrara, pero esto no le hacía nada. Él seguía haciendo movimientos con su hacha. Esta vez noté que aceleró su velocidad, como si estuviera dispuesto a darme de una vez por todas. El colmo de todo esto fue cuando él lanzó su hacha. El hacha logró darme. Me dio en mi hombro. El dolor lo recuerdo hasta el día de hoy. Casi me tira al suelo. Estoy seguro que no caí ahí por la adrenalina de que me perseguía. Comenzó a sangrar mi hombro. Seguía corriendo, intentaba mantener el paso, pero cada vez era más difícil. Decidí entrar a mi casa y poner todos los seguros lo más rápido que pudiera, pues con una herida así no aguantaría mucho tiempo. Cuando entré a mi casa, cerré la puerta inmediatamente y empecé a llamar a toda mi familia, pues necesitaba ayuda. Vi cómo ese hombre se paraba afuera de mi casa. Estaba en la acera, mirándome fijamente. Sé que tenía una máscara, pero puedo jurar que esbozó una sonrisa. Mi familia bajó y me preguntaban qué había sucedido. Yo, incrédulo, les dije que qué no ven a ese hombre y que no ven que me acaba de clavar una hacha en el hombro. Ellos simplemente se vieron entre sí y me dijeron que se había consumido algo en la fiesta. Vieron mi hombro y volteé yo también. No había nada. Inmediatamente busqué a ese hombre del otro lado de la acera, pero ya no estaba. No había rastro de él, ni tampoco había rastro de la sangre. Esto era bastante imposible. Yo recuerdo cómo comencé a manchar todo el piso y el picaporte de la puerta por estar sangrando, pero ahora parecía que yo estaba loco y que nada de lo que pasó fue real. Mi familia se quedó con el pensamiento de que esa noche yo había consumido estupefacientes, pero no, mis amigos están de testigo de que incluso en la fiesta nadie consumió nada más que 1 o 2 vasos de cerveza. Estaba en mis plenas facultades mentales cuando ese hombre, por decirlo así, comenzó a perseguirme. No estoy seguro si lo que pasó esa noche fue algo humano o algún ente sobrenatural creado a partir de toda la creencia popular del pueblo en ese ser, coco o hombre del saco, pero sí estoy seguro que fue real. Puede que no tenga una cicatriz para demostrarlo, pero incluso ahora mismo, varios años después de eso que pasó, sigo sin poder salir a pedir Halloween o inclusive ir a una fiesta, pues puedo jurar que a veces por el rabillo del ojo lo veo a él y a su siniestra máscara de conejo. Muchas gracias por ver el video. Nos ayudarías mucho dándole like y comentando qué te ha parecido. Dinos, ¿alguna vez te ha pasado algo extraño en Halloween? Y también puedes decirnos en los comentarios de qué te gustaría que fuera el siguiente video. Este ha sido Mr. Misterio y esto es Void Vision.